Bien, pues vamos a empezar este tema y no sin antes dar gracias al Señor por este tiempo, porque es Él el que nos da la sabiduría, de Él proviene, no somos nosotros, no es nuestra inteligencia ni nuestras habilidades, sino es la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y hoy queremos pedirle que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender mi función o mi rol bíblico dentro del matrimonio, para que pueda vivir entonces en correcto funcionamiento. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de los que están conectados desde diferentes partes, en diferentes lugares. Ponemos delante de ti este tiempo, esta clase, para que pueda ser de bendición, de edificación en la vida de cada uno de estos matrimonios, de estos líderes, consejeros y pastores que han designado este tiempo para escucharte, escuchar tu palabra y poder honrarte. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como ya les mencionaba, mis hermanos, algunos de ustedes ya me conocen, algunos otros no. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Christopher Salgado, coordinador de Punta de Lanza, Formación Cristiana en Línea, www.formacioncristianaenlinea.com. Y hoy en esta noche nos es necesario poder analizar uno de los temas más importantes dentro del matrimonio, porque es precisamente que estamos teniendo muchas dificultades hoy en la actualidad, porque el hombre y la mujer no conocen ni entienden el rol bíblico. Hay roles que el mundo nos presenta, funciones que el mundo nos presenta, pero que no son las correctas, que no son a la palabra, a la luz de la palabra, el orden que Dios ha establecido. Y recordemos que necesitamos partir desde aquí. El matrimonio no se le ocurrió a ninguna institución, a ningún gobierno, a ningún psicólogo, a nadie más que a Dios. Nació en el corazón de Dios. Y si nació en el corazón de Dios, Él nos dejó un manual totalmente claro para que podamos entender cuál es la función del matrimonio, cuál es la función del varón y cuál es la función de la mujer, para que entonces podamos vivir en plenitud nuestra vida matrimonial y también poder ayudar a otros que están atravesando situaciones difíciles, complicadas, pero precisamente porque no han entendido cuál es el rol que Dios les ha designado. Hay algunas preguntas de reflexión que quisiera hacer con ustedes. ¿El funcionamiento de tu matrimonio obedece al 100% a la palabra de Dios o ya ha sido presa de las ideologías modernas que destruyen familias? Porque hoy en día es muy común. Todas estas ideologías que escuchamos en los medios, en las redes sociales, en los influencers, TikTokers, y que están afectando mi percepción y la forma en que yo veo el matrimonio, desgraciadamente, pero no es ese precisamente el orden bíblico que Dios quiere para nuestra vida. Número dos, ¿eres un esposo que ama como Cristo o eres un hombre que se esconde detrás de la excusa? Es que yo así nací, es que así soy, es que tú no sabes el padre que yo tuve, no tuve un padre amoroso, no tuve un padre modelo y bueno, no hay ningún problema. Muchos de nosotros no tuvimos el mejor padre, el más ejemplar, pero la palabra de Dios sí nos deja una guía, un manual, el cual no se equivoca, el cual es perfecto. Aún los líderes, pastores, su servidor, nos podemos equivocar porque no somos Dios, somos seres humanos. Entonces, yo tengo que amar a mi esposo y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, no como el pastor la amó. Sí, claro, son modelos de liderazgo que podemos aprender, pero tarde o temprano se pueden equivocar. Y es ahí donde caen en el error las personas y dicen, es que si el pastor hizo esto, si el líder hizo aquello, entonces yo ya me alejo. Bueno, tristemente estás equivocado centrando tu vida en una persona, en un ser humano, y no es así. ¿Eres una esposa que edifique con respeto o será más bien que eres una mujer que en ocasiones humilla a su marido con críticas constantes? Entonces, esto no es para avergonzar, no es para humillar, sino más bien para que podamos tener un tiempo de reflexión y más que nada tú personalmente, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Estoy yo como varón cumpliendo el rol que la palabra me dice? No el que dicen mis amigos, no el que dice el gobierno, lo que Dios quiere que yo haga. Y como mujer, estoy cumpliendo con el rol que Dios me ha dejado, que Dios me ha encomendado para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos y para mi ministerio. Recuerden que todo nace desde adentro hacia afuera. El problema más grande que hoy vemos es que las personas que sirven, los matrimonios que sirven dentro de la iglesia, creen que su primer propósito es servir ministerialmente. Y ese es un grave error. No nacimos y no estamos para servir en primera instancia ministerialmente. Estamos para construir y servir primero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y después entonces ya voy a servir ministerialmente.
¿Qué cosa es un rol? Hay que ir entendiendo qué cosa es un rol. Un rol, vamos a resumirlo, es una función. Es algo que yo tengo que hacer. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si hay niños, si hay adolescentes, cada uno de nosotros tiene un rol distinto y eso implica una responsabilidad y el lugar que alguien ocupa dentro de un diseño mayor. El ejemplo más claro que podemos ver y tener, y creo que todos lo podemos entender muy claramente, es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, cada jugador va a tener un rol, una función. ¿Qué pasaría si dijésemos, sabes qué, dentro del equipo vamos a eliminar al portero porque el portero no nos sirve? Por supuesto que nos sirve y que nos va a afectar si no tuviésemos portero. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar al portero y vamos a eliminar a los delanteros, los que hacen goles. Esos no nos sirven. Por supuesto que no. No podemos hacerlos porque cada uno de ellos, tanto el portero, los defensas, los medios, los delanteros, cumplen un papel dentro del juego, dentro de la cancha. Cada uno de ellos tiene un rol diferente, tiene habilidades diferentes, tiene una visión distinta. El portero tiene una visión distinta del delantero, el delantero tiene una visión distinta del portero, y no es que uno sea mejor o más importante que el otro, sino que cada uno va a complementar el correcto desempeño y funcionamiento del equipo, porque ese es el punto, y por eso ejemplificaba con comparado con un equipo de fútbol. Porque al final de cuentas, si sale bien, si ganan la copa, si ganan el mundial, es porque lo hicieron en equipo, no porque uno solo logró hacerlo. Y lo mismo sucede dentro del matrimonio. Necesitamos entender entonces que somos un equipo, que nos complementamos. Cada cónyuge tiene un rol que va a hacer posible la plenitud del hogar, que va a ser posible la victoria, pero en conjunto. Siempre va a ser en conjunto. Dice la palabra ahí en Amós, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Por supuesto que no se puede, eso es imposible. Si tú quieres lograr el matrimonio exitoso, bíblico y en plenitud, tienes que ponerte de acuerdo, te guste o no, con tu esposo, con tu esposo. Cuando hablamos entonces de roles en el matrimonio, no hablamos de cadenas que nos limitan. Es decir, yo como soy mujer, yo estoy limitada porque la cabeza es el hombre. No, ese es un grande y grave error. Ni de etiquetas culturales que oprimen, como el feminismo nos lo quiere hacer sentir hoy. Y aquí está el problema. La cultura moderna ha confundido los roles ¿con qué? Precisamente con la opresión, con el liderazgo, con machismo y la ayuda idónea ¿con qué? Con debilidad. ¿Cuál es el resultado? Pues vemos matrimonios convertidos muchas veces en casas de pleitos, en lugar de refugio y de amor, simplemente no quiero llegar a mi casa. Nuestra casa debería de ser el más grande refugio que podemos tener. Hay presiones, hay deudas que pagar, sí, hay dificultades, pero en mi casa yo me siento seguro. Y entonces el diseño de Dios nunca fue la competencia, sino la complementariedad, mis hermanos. Y mientras no entendamos eso, nos vamos a complicar. Yo como varón no estoy hecho para competir con mi esposa. Esposa, no estás hecha para competir con tu esposo, estás hecha o hecho para complementarse. No se trata de esa lucha de poderes. Fue una unidad de propósito eterno la que Dios creó. Y cuando el esposo o la esposa abandonan su rol, evidentemente la familia va a perder la dirección. Específicamente cuando el varón abandona su rol. Cuando la esposa también desprecia su rol, la familia va a perder estabilidad. Y cuando ambos ignoran los roles bíblicos, pues el matrimonio va a quedar expuesto a la confusión de qué cosa? Del mundo. Y hoy vamos a descubrir rápidamente y brevemente algunos de los roles bíblicos en el matrimonio, que no deberían de ser una carga, sino son un regalo, son el mapa que Dios dejó para que el hombre y la mujer puedan reflejar precisamente qué cosa, en su unión, el amor de Cristo por la iglesia. Y es Cristo el que nos enseña cómo debemos amar a nuestra esposa. Quiero que me acompañes si tienes ahí tu Biblia y si no yo te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque siempre es importante darnos cuenta que la palabra nos habla. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres conocer? ¿Quieres hablar de biología? ¿Quieres hablar de matrimonio? ¿Quieres hablar de la muerte? ¿Quieres hablar de crianza? De lo que se te antoje hablar, la palabra lo vamos a encontrar. Dice allí en Efesios 5, 21 al 30, dice, es más, sométanse, ¿qué cosa? Unos a otros por reverencia o en obediencia a Cristo. Y aquí nos da las instrucciones muy claras. Para las esposas, esto significa ¿qué cosa? Sométanse cada una a su marido. ¿Cómo? No nada más nos dice que se sometan, sino que se sometan y nos da un ejemplo la palabra.
¿Cómo te tienes que someter? Como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de quién? De la iglesia. Y Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete entonces a Cristo, de igual manera, las esposas deben someterse en todo a su marido. Fíjate lo que estamos acabando de leer. Así como la iglesia tiene que someterse a Cristo, otra vez, otro ejemplo. La iglesia se somete a Cristo y nos da un ejemplo de la palabra. Otra vez, ¿cómo tienes que sujetarte, mujer? Igual manera, las esposas deben de someterse en todo a su marido. Ahora, vamos con los varones. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa. Vamos a detenernos hasta ahí. Nos está dando una dirección, nos está dando una orden a los varones. Varón, ama a tu esposa. No dice, si sientes amarla, si te hizo tus chilaquiles en la mañana, entonces sí la debes amar. Si se porta bien en todo, si te obedece, entonces ámala. No, dice ama. Ame cada uno a su esposa. Y otra vez venimos con un ejemplo. No es dice, no como tu pastor, no como tu líder, no como tu papá, no como tu tío, tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces, tú quieres entender cómo necesitas amar a tu esposa, ahí está el ejemplo más claro. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Totalmente, completamente, sacrificialmente, le sirvió, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a irlos viendo, pero ya la palabra nos está enseñando. Él entregó, aquí lo acabamos de ver otra vez, ese sacrificio. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla, ¿qué cosa? Santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Así que todo eso que acabamos de escuchar dice, varón, presta atención, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Yo no sé cuántas de las mujeres que están aquí pueden decir amén. Ojalá que mi esposo así me ame. Y qué bendición si tu esposo ya te está amando así. No es nada fácil, es todo un reto, es complicado, porque nos tenemos que entregar en muchas áreas. Y dice, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida otra vez, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, todo el tiempo la palabra nos está enseñando cómo debemos amar a nuestro esposo, cómo debemos amar a nuestra esposa, sacrificialmente, completamente, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ya partimos de ahí fuerte y duramente. Muchas veces decimos, no, es que mi esposo es el peor, no, es que yo no tuve un modelo ideal. Bueno, es verdad, muchos de nosotros no lo tuvimos, pero la palabra nos está diciendo cómo debemos hacerlo y nos da el ejemplo claro. Entonces, una vez que ya entendimos cuáles son o a qué nos estamos refiriendo con un rol, no estamos hablando de ese pan delicioso que te gusta con café, estamos hablando de una función que va a desempeñar el hombre y la mujer. ¿Cuál es la función o el rol bíblico específicamente del varón? Hay muchas funciones, sería imposible, nos llevaría mucho tiempo abarcarlas todas, pero vamos a abarcar las más básicas y las más necesarias. Dice en Efesios 5:21, sométanse unos a otros, ¿qué cosa? Por reverencia a Cristo. Número uno, necesitamos entender que el varón es la cabeza de su hogar. Dice ahí en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ejemplo, otra vez, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Ahora, aquí hay un problema muy complicado y muchas veces no entendemos qué significa ser cabeza. Muchas veces pensamos que cabeza significa ser el que manda. Yo mando y tú tienes que obedecer. Yo grito y tú tienes que callarte. Aquí no hay espacio para el diálogo. Y no, eso es un grave error. Ser cabeza no significa ser un dictador, no significa gritar, no significa imponer y no significa mandar. Más bien significa dar esa dirección espiritual. Yo tengo que guiar a mi esposa y a mis hijos. Yo siempre he escuchado y se los he dicho en muchas conferencias, escucho a muchos pastores, muchos líderes que está muy bien, dicen vamos a ganar a Latinoamérica para Cristo y México para Cristo y vamos a establecer muchas iglesias y vamos a hacer esto y lo otro, y está muy bien, está excelente, no estoy en desacuerdo con ello. El problema es que necesitamos trabajar en primera instancia, necesitamos trabajar en primera instancia lo que
es mi familia. Yo no puedo hacerme responsable de 10, 15, 20 iglesias si mi primera iglesia no la estoy guiando correctamente. Yo tengo a 3 personas dentro de mi iglesia que tengo que guiar, mi esposa y mis 2 hijos, en primera instancia. Esa es la dirección espiritual que nosotros les vamos a dar. Al mismo tiempo, dirección moral. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Y sobre todo, ponerlo en práctica dentro del hogar. Por eso, el modelo no es un jefe humano, no es el pastor, no es el líder, aunque forman parte de ese liderazgo que necesitamos ver modelado, no son ellos el 100%, sino más bien es Cristo, que es la cabeza del hogar. Y lo acabamos de leer ahí en Efesios. El esposo entonces es responsable delante de Dios por esa atmósfera espiritual y emocional de su familia. Él es el que va a guiar y él es el que va a llevar ese orden. Eso significa, ser cabeza no significa que yo valgo más, hay que tenerlo muy en claro. El varón no es más importante que la mujer, porque él es la cabeza, no. Simplemente significa que es un rol, es una función, como lo acabamos de mencionar en un inicio. Así como el portero no es más o menos importante que un delantero, la mujer o el hombre no son más ni menos importantes. Pero Dios lo estableció como cabeza, significa que Él es el que va a dar cuentas. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, al primero al que llamó Dios, ¿a quién fue? Fue al varón. Le dijo, a ver, chiquito, vente para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Dame cuentas porque tú eres la cabeza. No significa que la mujer valía menos, sino que había una función del hombre que tenía que cumplir. Entonces, la Biblia nunca presenta al hombre como un dictador, sino más bien lo presenta, y necesitamos entenderlo, como un líder que sirve, que toma decisiones basadas en el bien común de toda la familia, de su esposa en primer lugar y después de sus hijos. Y en último lugar, el beneficio que pueda obtener para él. Él tiene que ver el beneficio en primera instancia de su esposa y de sus hijos y por consecuencia, él también se va a beneficiar y no en su propio ego, no en lo que él quiere y en lo que él necesita, sino en el beneficio de la familia. Entonces, podemos poner de ejemplo un esposo que antes de tomar un trabajo que le exige tal vez una ausencia prolongada de su casa, lo primero que tiene que hacer es que se va a sentar con su esposa, va a orar y va a buscar la dirección y cumplir la voluntad de Dios en lugar de decidir, sí, sí acepto, porque aquí me van a pagar el triple de lo que actualmente gano, no importa, yo tomo la decisión y sí, no, hace una pausa y dice, a ver familia, me están proponiendo esto, ¿qué piensas esposa? ¿Qué piensan hijos? ¿Qué me quiere, qué nos quiere hablar el Señor? ¿Será que viene de parte de Dios cambiarnos de estado por este trabajo? No la voy a tomar esa decisión yo nada más deliberadamente. Entonces, el varón es el que es la cabeza del hogar y es el que va a rendir cuentas delante de Dios. Él es el que los va a llamar, vengan hijos, vamos a orar. A ver, mi amor, vamos a tener un tiempo para poder orar y buscar del amor y de la gracia del Señor en nuestras vidas. No es la mujer la que tiene que hacerlo. Puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo, pero la mujer en ese sentido tiene que impulsar al varón para que él tome la responsabilidad que le corresponde. Número 2, el varón debe amar a su esposa. ¿Cuántas dicen amén? Ojalá y pudiesen decirlo, escribirlo. El varón debe amar a su esposa, pero no nada más amarla por amarla, sino que debe amarla sacrificialmente. Dice ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, otra vez, no dice si sientes amarla. Si ya ha pasado muchos años de casados, ya no vas a sentir amarla, pero pues bueno, ámala. No, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así, otra vez, ¿cómo? No como tu papá amó a tu mamá, no como tu tío amó a tu tía, sino que nos da el ejemplo claro. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Ahí mismo el pasaje en Efesios 5:25 nos da la respuesta. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Pues nada más, simple y sencillamente, que se entregó a sí mismo por ella. Total, completamente, no se reservó nada, se entregó totalmente por la iglesia. Entonces, Cristo, pues no amó la iglesia porque era perfecta. ¿O será que la amó porque era perfecta? Porque hacían las cosas bien, porque le echaban ganas, porque se portaban bien, porque daban sus diezmos y entonces dijo, entonces ahora sí, como hacen estas buenas cosas, voy a amar a la iglesia. No, la iglesia no es perfecta, nos equivocamos constantemente y aún así Cristo la amó y la amó para santificarla. Dice ahí en Efesios 5:26 más adelante,
Él entregó su vida por ella, pero había una causa. ¿Por qué entregó Jesucristo su vida por la iglesia? Para hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y de esa misma forma el esposo ama a su esposa como con paciencia. Sé que los varones somos muy explosivos y no tenemos mucha paciencia, pero necesitamos empezar a desarrollarla. Incluso en sus propias debilidades necesita amarla. Esto es necesario. El amor sacrificial, entonces, no busca conveniencias, ¿verdad? Busca el bienestar y el beneficio del otro, aún a cuestas mías. Me va a costar, me va a doler, evidentemente, pero yo estoy buscando el bienestar del otro. Incluso si implica muchas veces, pues renunciar a algo que yo quiero, algo que yo deseo. Yo he tenido que renunciar a muchas cosas que yo quiero hacer, que soñaba, pero cuando lo he puesto por amor a mi esposa, inmediatamente el Señor nos bendice, mis amados hermanos varones. El Señor no se queda con nada, el Señor es fiel. Y dice allí en Primera de Corintios 13, el 4, ¿cómo es el amor? Tú quieres entender y saber cómo es el amor. No es lo que te dicen allá afuera, no es lo que dicen los pensamientos actuales en redes sociales. El verdadero amor, dice la palabra, que el amor es sufrido. Y en el versículo 7 dice, todo lo sufre. No dice algunas cosas, todo, todo, todo. ¿Qué entendemos por todo? Pues por completud, todo. No hay algo que se le escape. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, el verdadero amor del esposo va a traer implícitamente sanidad a su matrimonio, en primera instancia y en primer lugar, hacia su esposa. Va a sanar las heridas que ella pueda tener, no las va a provocar ni las va a abrir, al contrario, la sana y la cicatriza cuando es un amor honesto, sacrificial verdaderamente. ¿No será eso lo mismo que hizo Dios con nosotros al morir su Hijo Jesucristo en la cruz? Todas esas heridas, todo ese pecado que veníamos cargando fue transformado y cambiado en la cruz cuando Jesucristo murió. Nos trajo salvación, nos trajo redención, nos trajo sanidad a nuestra alma. Es importante entonces que ahora que estamos hablando de amar sacrificialmente, el varón necesita entender que amar es una decisión. Amar no es una emoción. Si tú estás pensando, yo voy a amar a mi esposa cuando lo sienta, es que ya han pasado 15, 20 años de casados, ya no siento amar a mi esposa. ¿Sabes, hermano, cuándo vas a sentir amarla? Nunca lo vas a sentir. Pero el Señor no nos manda a que lo sintamos. Es una decisión, es una convicción que yo tengo. Y yo elijo todos los días amar a mi esposa, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de las diferencias que podamos tener. Un esposo, entonces, por ejemplo, que después de un día de trabajo decide, a pesar del cansancio, detenerse un tiempo y escuchar a su esposa en lugar de centrarse en su celular para distraerse, para recrearse un momento y ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué hiciste hoy? Etcétera, etcétera. Le está prestando esa atención, se está sacrificando. Él quisiera llegar y acostarse y perderse en el celular, verse una serie de Netflix, no lo molesten, gracias, pero eso es una pequeña parte del sacrificio que él puede hacer. Ojo con esto, no estoy diciendo que sea únicamente la forma. Hay muchas formas en las que nosotros nos damos y nos ofrecemos hacia nuestra esposa. Número siguiente, el varón tiene la necesidad de proveer y de sustentar su hogar. Esto es bíblico, dice ahí en 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? En primera instancia, mi esposa, mis hijos. Dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y estamos hablando de una separación en todos los aspectos, una separación emocional, una separación económica. Sí puedo seguir ayudando a mis padres viéndolos, pero ahora mi prioridad ya no son ellos, ya es mi esposa y mis hijos. El varón entonces, perdón, continuamos ahí, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, pues ha negado la fe y es peor todavía que un incrédulo. Esto es muy triste y muy lamentable, pero vemos muchas veces a varones que se dicen cristianos que no cumplen ese rol dentro de su matrimonio. ¿Qué va a provocar esto en la mujer? Pues va a provocar ansiedad, va a provocar angustia. ¿Será que nos alcanza esta semana para hacer el súper? ¿Será que podremos pagar la renta? ¿Será que nos va a alcanzar para la colegiatura? Y es entonces cuando la mujer empieza a estresarse y no de una forma positiva, sino de una forma negativa, empieza a buscar
¿Cómo puedo generar? Necesito un trabajo, necesito hacer esto, necesito hacer otro. No es que esté mal, pero en primera instancia el rol que tiene que cumplir eso es el varón. El varón es el que debe salir a trabajar y debe cubrir las necesidades más básicas de su casa. Pagar la renta, sustento de la comida, pagar la luz, el agua, etcétera. Sostener a la esposa no debe ser una carga, sino más bien un privilegio. El problema es que no sabemos cumplir este rol y es ahí donde entramos en diferencias y es que no me alcanza, pues no te alcanza porque tus prioridades están equivocadas, están erróneas. Queremos cubrir otras áreas que no son las primordiales, la palabra nos lo acaba de decir. Y si no lo entendiste, otra vez hay que leerlo. Primera de Timoteo 5:8. Necesitamos entonces aprender a ser generosos con nuestras finanzas, con mi esposa y con mis hijos. En primer lugar, siempre con mi esposa. Siempre que tú honres ese lugar de tu esposa, por consecuencia, Dios te va a bendecir en todas las áreas, varón. Es que si se lo doy, no me va a alcanzar. No te preocupes, tú simplemente obedece. Y tu esposa es una administradora sabia. La realidad es que el 90% de los hombres no somos buenos administradores y eso lo he escuchado y lo he vivido por experiencia. Las mujeres tienen esas habilidades para ser buenas administradoras. Como varones tenemos esa habilidad para generar ese dinero, pero no muchas veces para saberlo administrar correctamente. Y las mujeres sí, las mujeres multiplican, las mujeres bendicen. Ahora, hay que entender, estamos hablando de dinero y de economía, pero proveer no es solo llevar ese dinero, es proveer paz, es proveer estabilidad, es proveer dirección espiritual a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Y el esposo es responsable de asegurarse de que su casa no solo tenga pan en la mesa, sino que también tenga la palabra de Dios sembrada en su corazón. Entonces, muchas veces cuando el varón se niega a este rol, según la Biblia, pues es una negación de la fe. Y un esposo, entonces, que en lugar de gastar en sus vicios o en la ropa, por ejemplo, tal vez quiere comprarse cosas, la última camiseta del América, etcétera, etcétera, más bien dice, vamos a pagar la colegiatura de mis hijos, vamos a pagar la renta, vamos a ver las necesidades que tenemos dentro de la familia. Se está de algún modo pues sacrificando, pero está proveyendo en primera instancia para los suyos, para su familia. Y es importante esto. El varón debe aprender a proteger a su esposa. Dice ahí en Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Tal vez Adán en ese momento no estaba ahí con ella, o tal vez sí estaba con ella, dice la palabra, pero él falló en ese rol protector. La serpiente no engañó a Eva solas, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Dice ahí en Génesis 3:6. En otras versiones dice que estaba ahí con ella. Entonces, Adán probablemente estaba presente físicamente, pero permaneció en silencio, no habló. Y el silencio del varón en momentos críticos es tan dañino, pues como una acción equivocada. Y el primer pecado en el matrimonio no fue precisamente comer el fruto, sino esa pasividad de Adán frente al ataque espiritual que estaba recibiendo su esposa. Él tenía que haberla protegido y la vamos a proteger en diferentes áreas y diferentes circunstancias. Sí, físicamente, pero también espiritualmente y emocionalmente. Proteger entonces significa estar alerta de los ataques del enemigo. Recuerden que nosotros tenemos un enemigo y que no es físico. No estamos en contra de Donald Trump, no estamos en contra de los gobiernos que existen actualmente, y yo soy de Morena, y yo soy del PRI, yo soy del PAN, no, estamos equivocados. Hay una lucha espiritual, y hay un enemigo que está luchando por nuestras almas, y el enemigo sigue usando estrategias, pues, de engaños, de mentiras, de formas de pensamientos, de ideologías, distracciones, tentaciones, etcétera, para tratar de destruir desde adentro lo más importante que es para Dios, que es el matrimonio. Si te das cuenta, en los últimos años, la familia ha sido más atacada que nunca en la historia. ¿Por qué? Porque se tiene que destruir desde dentro, desde el corazón del varón, donde descuide ese rol de protección para su esposa y para sus hijos y que se ocupe en lo que es importante, dice el mundo, en trabajar, en generar dinero, en que no les falte nada. Eso es una parte.
necesitamos la otra. El esposo debe vigilar y discernir, porque la serpiente sigue hablando muchas veces al oído de las esposas, y hoy de manera diferente, obviamente, a través de las redes sociales, a través de una serie de Netflix, a través de esas amistades tóxicas y de esas ideologías muchas veces feministas radicales o el mismo relativismo, donde nada es absoluto y todo cambia. Entonces, si el varón no está atento y está alerta, va a destruir la vida de su esposa y por consiguiente la de sus hijos y todo el matrimonio y toda la familia. El varón debe instruir y guiar espiritualmente. Dice ya en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué cosa? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. El esposo, entonces, en este sentido, es el sacerdote del hogar. Y cuando estamos hablando del sacerdote, nos estamos refiriendo a ese rol espiritual que tiene el esposo. ¿De qué? De guiar, de proteger, de ministrar a su familia para que puedan crecer en la fe. No basta únicamente, como ya lo vimos, con ser proveedor económico. Está bien, tenemos que cumplir ese rol, pero debe ser quien guíe espiritualmente a su familia. Y si como varón no estamos guiando a nuestra familia, alguien más lo va a hacer. Yo tengo la tarea de enseñarle la palabra a mis hijos, a mi esposa, de compartir un versículo, de enseñarle algo. Muchos varones dicen, es que yo no soy pastor, yo no soy doctor en teología, yo no le puedo enseñar algo. Por supuesto que le puedes enseñar algo, desde lo más básico y lo más sencillo. Toma un solo versículo todos los días y eso mucho o poco que entiendas, compártelo con tu esposa, compártelo con tus hijos. Mientras más te profundices y te metas, más Dios te va a hablar. Es como tratar de entrar en el mar. Si estamos solo en la orillita, nos vamos a mojar los pies. Para yo poderme mojar todo y empaparme del Señor, tengo que meterme hasta lo más profundo para que me empape por completo. Y poco a poco el Señor nos va a ir enseñando en ese sentido, a nadar y profundizarnos cada vez más. Entonces, si el esposo calla en esta área, pues su silencio, ¿qué crees que va a hacer? Va a abrir la puerta a que el mundo, las ideologías, las redes sociales, los influencers eduquen a sus hijos. Las escuelas seculares eduquen a nuestros hijos. Y esto es muy peligroso. Así que un esposo, por ejemplo, que convoca a su familia cada noche, vénganse hijos, vénganse esposa, vamos a tener un tiempo corto de oración, vamos a adorar, si sabes tocar la guitarra o algún instrumento, vamos a tener este tiempo de oración. Pero es el varón el que tiene que hacerlo. Yo sé que muchas veces como varones nos cuesta trabajo hacerlo y dice la esposa, pues es que mi esposo no lo hace, tengo que hacerlo yo. Tú tienes que orar por tu esposo, esperar, aguardar y darle el empujón. Oye, mi amor, ¿no te gustaría que tuviésemos un tiempo de oración? Y si oras por nosotros, ahora que está empezando el ciclo escolar, ora por los niños. Antes de que salgamos de la casa, bendícelos, porque este ciclo sea de bendición, que sean guardados de cualquier sismo, de cualquier robo, de cualquier accidente. Pero la esposa lo está empujando, no usurpando el rol que le corresponde al varón. Esto no me quiero meter en más asuntos porque se desglosan muchísimas cosas, ¿verdad? Pero es importante que lo tomemos en consideración. Ahora, vamos a entrar al rol bíblico de la mujer en el matrimonio. Número uno, la mujer hay que entender que es la ayuda idónea. En algunas versiones dice que es la ayuda ideal. ¿Qué significa con eso? ¿Qué es lo que el varón necesita? No es muchas veces lo que el varón quiere, porque el varón quisiera otras cosas, pero Dios dice, no es lo que quieres, es lo que necesitas. Dice ahí, no es bueno, en Génesis 2:18, no es bueno qué cosa, que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, una ayuda ideal. Fíjate que desde el principio de la creación, desde Génesis, el Señor cada vez que hacía algo, los animales, las lumbreras, la luna, etcétera, etcétera, cada vez que hacía algo decía, y fue bueno. Pero fue hasta que hizo a Eva, que se la trajo al varón, que dijo, y vio Dios que fue en gran manera bueno. Ya no fue únicamente bueno, ya era en gran manera mucho más. ¿Por qué? Porque la mujer complementa al varón. No lo hace más, no lo hace menos, simplemente embonan en ese sentido. Y aquí entonces ser ayuda idónea no significa tener una sumisión a ciegas, sino que significa ser la compañera que va a fortalecer,
y que va a completar a su esposo. ¿Pero cómo? Trabajando juntos, trabajando hacia los mismos objetivos, tanto económicos, financieros, de vacaciones, materiales, una casa, un auto, etcétera, etcétera, como ministeriales y espirituales. Todo eso le va a ayudar. Nosotros como varones tenemos una idea, sabemos más o menos cómo hacer las cosas, pero cuando viene mi esposa y me dice, vamos por aquí, yo pienso que es así, la escucho. Siempre tienes que escuchar a tu esposa porque es el complemento perfecto. Muchas veces es la pieza que falta dentro del rompecabezas. El problema es que por el orgullo que tenemos como varones, lo hacemos a un lado, no las escuchamos. Y yo te invito a que puedas escucharla, siempre escucharla. No siempre vamos a tomar lo que las palabras literales que ella nos dice, pero sí necesitamos escucharla. A mí me hace muy bien cuando escucho a mi mujer, a mi esposa, cuando me da su opinión con respecto a cualquier circunstancia. ¿Sabes qué? Pienso hacer esto, desarrollar esto en el ministerio. ¿Sabes qué? Me gustaría invertir en aquello. ¿Sabes qué? Tengo estos planes. Y viene mi esposa y me hace un comentario y me amplía la visión y digo, sí, es cierto, no había pensado esto, creo que voy a esperar. O sabes qué, voy a cancelar. O sabes qué, me da la pauta, porque ella es el complemento. Entonces, la esposa es un soporte activo y su presencia y cooperación nos van a permitir que el esposo cumpla ese rol de liderazgo que él tiene, que Dios ya lo vimos, lo ha establecido. Hoy hay hombres que les falta ese empujón para tomar ese liderazgo, pero la esposa, en lugar de tomar ese rol, como ya lo mencionábamos, lo va a impulsar a tomarlo. El diseño de Dios entonces es complementariedad y no competencia ni control mutuo. No significa que por ser yo varón y soy la cabeza, voy a controlar a mi esposa, la voy a dirigir, la voy a proveer, la voy a proteger. Eso es lo que verdaderamente tengo que hacer y la esposa lo complementa. Entonces, una esposa que escucha a su esposo y que juntos toman decisiones, por ejemplo, financieras, en lugar de imponerse unilateralmente, va a traer bendición a ese matrimonio. Ahora, hay que entender que también es una esposa proveedora de paz emocional y espiritual. Esto es importantísimo. Trae paz a la vida del hombre y a la vida de la familia. Dice allí en Proverbios 14:1, la mujer sabia, ¿qué cosa? Edifica su casa. ¿Cómo vas a darte cuenta que eres una mujer sabia? Porque estás edificando tu casa. ¿Y cómo la vas a edificar? Desde diferentes formas. La esposa influye directamente en el ambiente y en el clima emocional espiritual del hogar. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Somos como una cascada. Si yo como varón me encuentro bien, en paz, feliz, voy a transmitírselo a mi esposa. Si mi esposa se siente tranquila, segura, que soy un proveedor, que la voy a cuidar, la voy a proteger, eso se lo va a transmitir a nuestros hijos. El problema es que muchas mamás, muchas madres, muchas esposas están estresadas, están angustiadas y toda esa atmósfera se va a ver reflejada en nuestros hijos. Y de esa forma también estás edificando, consciente o inconscientemente. Entonces el rol de la mujer en este sentido, pues no es pasivo, más bien tiene que interceder por su esposo en favor de él, tiene que orar por él, tiene que fomentar la unidad, tiene que ayudar a calmar las tensiones, porque nosotros también nos enojamos, también somos emocionales en ese sentido para mal, pero todo eso que la mujer hace va a contribuir al bienestar de su esposo y de toda la familia. Su sabiduría práctica y emocional va a evitar que conflictos menores pues se conviertan en fracturas todavía mucho más grandes y mucho más profundas, porque tiene la capacidad y la sabiduría, el discernimiento. Muchas veces dicen por ahí, lo llaman así, que la mujer tiene ese sexto sentido, pero bíblicamente sabemos que no es que tenga un sexto sentido, sino es que más bien Dios le da la sabiduría para poder entender y ver otras cosas que muchas veces como varones no las entendemos, no alcanzamos a verlas, pero ella sí alcanza a verla. Entonces, una esposa que busca el diálogo, que busca la reconciliación, por ejemplo, después de un desacuerdo con su esposo, o que trata de evitar las discusiones prolongadas frente a los hijos, ¿qué crees? Está demostrando sabiduría y está construyendo sabiamente su casa. Por eso decía que hay muchas formas en construirla, a través de la paciencia en los hijos, a través de la tolerancia, a través de su esposo,
Por ejemplo, mi esposa es una de las mujeres que cuando tenemos alguna diferencia o alguna dificultad como matrimonio o que tuvimos alguna discusión, a mí me cuesta mucho trabajo pedirle perdón o acercarme, reconciliarme. Estamos peleados, cada quien en su espacio. Mi esposa siempre dice, lo siento, discúlpame si te hice algo, no quiero que nos durmamos enojados. Hay que hablarlo. Y entonces eso abre la puerta a que podamos platicarlo. No estoy diciendo que mi actitud sea la correcta ni sea buena. Estoy hablando de que ella está demostrando sabiduría que muchas veces yo no puedo tenerla. Modelo de virtud y también de carácter. La mujer virtuosa, dice ahí en Proverbios 31:10 y el 30, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, la belleza externa no es precisamente lo que sostiene a un matrimonio. Va a ser el carácter, que no lo puedes ver. Va a ser la integridad. Va a ser las convicciones. Esas sí van a hacer que el matrimonio se sostenga. Y en este sentido, la esposa debe ser ese ejemplo, ese modelo de fe, ese modelo de paciencia, ese modelo de diligencia, ese modelo de sabiduría. ¿Por qué? Porque su rol va a impactar tanto la vida de su esposo como la vida de sus hijos, como la vida de su iglesia y como su ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, ella tiene que modelarlo. Y cuando una esposa mantiene esos hábitos, por ejemplo, de oración, de levantarse en las madrugadas, de orar por su esposo, de cubrirlo, de cubrir a sus hijos, de tener sus propios devocionales y estudios bíblicos, eso va a hacer que su esposo también se inspire, que sus hijos se inspiren y que quieran seguir ese modelo de virtud, ese carácter de integridad. Cuando estamos hablando de carácter, estamos hablando de una marca, es algo que distingue a las personas. A veces confundimos y pensamos cuando vemos a un hombre enojón, a un hombre que se molesta rápidamente, que se exalta, que grita y que decimos, ten cuidado con fulanito, porque ese es de carácter fuerte. Estamos en lo más equivocados y alejados de lo que verdaderamente significa el carácter. Ese hombre no tiene nada de carácter. Aquel que tiene carácter sabe dominarse, sabe ser paciente, sabe escuchar. Eso sí es ser carácter. El que grita, el que explota, el que ofende, eso no tiene nada de carácter. Entonces, esta mujer sí tiene ese carácter, sí está marcada, sí nos habla de un ejemplo que podemos ver. Una esposa que administra el hogar con su sabiduría, sin depender totalmente de su esposo. No significa que no lo va a tomar en cuenta, pero muchas veces necesita tomar decisiones para que las cosas se hagan, para que cada decisión sea más práctica, pero siempre unida con él, estando de acuerdo. Es un soporte activo en el liderazgo de su esposo y esto es muy importante. No estamos hablando de suplir el rol del esposo. Él es el líder, él es la cabeza y él es el que te va a llevar, para bien o para mal, hacia los pastos verdes, pero también te puede llevar hacia el barranco, hacia el despeñadero. Dice ahí en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, ¿qué cosa? Con sus manos la destruye. Entonces, la esposa tiene que apoyar, no tiene que manipular, tiene que cooperar, pero no compite con su esposo. Yo no estoy trabajando, si tú trabajas como mujer, está muy bien, pero tú no trabajas para sentirte bien o para sentirte mejor o más que tu esposo. Tú lo haces porque ya estás bien, no compites, tú cooperas, no manipulas, tú apoyas y tu función es ser ese refuerzo adecuado y positivo que ayuda a tu esposo a cumplir tanto su llamado familiar, número uno, como su llamado ministerial, número dos. Entonces, esta es la función que la mujer debe dar. Y ya lo ejemplificaba hace un momento, tiene que impulsarlo. Muchos hombres, gracias a Dios, bueno, se han levantado, que es difícil, es muy difícil. Y la mujer simplemente va atrás, empujándolo. Vamos, tú puedes. Vamos, hazlo. Yo creo en ti, yo confío en ti, aunque muchas veces no confíe en él, aunque muchas veces no crea en él, pero estamos ayudándolo para que sea él el que tome el rol que le corresponde. Entonces, esto va a implicar obviamente discernimiento para la mujer, va a implicar paciencia y va a implicar una disposición a servir con amor, no solo de una forma mecánica, sino que yo entiendo que es con amor. Y una esposa, por ejemplo, que toma la iniciativa para mejorar la convivencia familiar, organizar tiempos, enseñar valores a sus hijos, motivar a la unidad, está provocando algo, está moviendo algo
en la vida de su esposo. En resumen, podemos ver que el rol de la mujer o de la esposa bíblica se va a resumir, yo lo puedo resumir en 4 verbos principalmente: apoyar, edificar, proteger, inspirar y agregaríamos moldear. Entonces, vamos a dar todavía algunos que están accediendo. Apoyar, ¿qué significa? Pues significa que va a apoyar a su esposo como ayuda idónea. Va a edificar, como emocionalmente, con su carácter, con su paciencia, con su amor y espiritualmente también su casa. Va a proteger con sabiduría y con su carácter y va a inspirar y va a modelar esa virtud y esa fe. Cuando una esposa cumple su rol, correctamente, pues va a hacer que el matrimonio funcione como Dios lo diseñó. No como yo quiero muchas veces que funcione, porque es diferente cómo yo quiero que funcione a cómo Dios quiere que funcione. Cuando permitimos que funcione como Dios lo ha diseñado, vamos a hacer que la unión sea precisamente ese reflejo del amor de Cristo para su iglesia. Eso es lo que quiere el Señor que modelemos. Así como Jesucristo se entregó por la iglesia, así yo me tengo que entregar por mi esposa, por mi esposo. No dice, entrégate solo si tu esposo es obediente, solo si tu esposo es buena gente, solo si tu esposo ora mucho. Claro que me tengo que entregar y nos da sabiduría y entendimiento. Y aquí es donde los dos necesitamos trabajar, porque obviamente una mujer que ve que su esposo no ora, no va a la iglesia, no sirve, no busca esa espiritualidad en su familia, pues va a ser muy difícil que quiera someterse. Pero, ¿cómo sería si los varones desarrolláramos algunos de estos roles? Hay muchos más que pudiésemos abordar, pero ¿cómo cambiaría la perspectiva de la mujer? Creo que por consiguiente diría, por supuesto, yo sí me pongo bajo sujeción de mi esposo. Veo que es proveedor, veo que es protector, veo que es un guía espiritual, veo que está teniendo una comunión con Dios y está siendo dirigido por Él. Obviamente, si está siendo dirigido por Él, Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Entonces, yo inmediatamente me pongo bajo la sujeción y dirección de mi esposo. Son muchos aspectos y muchas características que necesitamos trabajar y desarrollar. En conclusión, para terminar este tema, el fracaso muchas veces de muchos matrimonios hoy no es por la falta de amor, sino por falta de obediencia al diseño de Dios. Podemos amarnos, podemos desearnos física y emocionalmente, sexualmente, pero hay un rol que necesitamos cumplir y es el diseño original que Dios nos dejó. El problema es que muchas veces simplemente queremos los beneficios del pacto matrimonial, pero no queremos vivir los principios de ese pacto matrimonial. Queremos cosechar la unidad, pero únicamente sembramos egoísmo, separación. Queremos un matrimonio fuerte, firme, sólido, pero cada uno insiste en hacer su propia voluntad. Y Dios no te puso en un matrimonio para sobrevivirlo, hermano o hermana. Si estás aquí, no es casualidad que Dios haya permitido que estés en esta conferencia. Si estás aquí, Dios te puso para que tengas un matrimonio que sea el reflejo del amor de Cristo hacia su iglesia. Reflejar a Cristo y su iglesia reflejan precisamente ese amor, reflejan entrega, reflejan la fe y la esperanza que todos tenemos en Cristo Jesús. La pregunta entonces para ti en esta noche es, ¿seguirás viviendo tu matrimonio según las modas, según los parámetros de este mundo? ¿O será que te vas a atrever a vivirlo según el diseño establecido por Dios? Yo puedo recomendarte y decirte, vivir bajo los principios y bajo la dirección del Señor es mucho más fácil que vivir bajo la dirección de los principios del pensamiento humano, que son relativos, que cambian, que no permanecen. Y dice el Salmo 127.1, si el Señor, ¿qué cosa? No construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Necesitamos empezar, obviamente, a construir desde las bases, desde los fundamentos que el Señor nos ha dado. Todos estos puntos y todos estos aspectos, si te diste cuenta, los estuvimos desarrollando bíblicamente. No fue, yo pienso que el varón debería de hacer esto. El psicólogo dice que deberíamos hacer esto. No, no fue así. Todos estos pasajes, todos estos puntos más bien están sustentados con pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice la palabra, es lo que nos dice el Señor. Y esa es la parte que nosotros necesitamos trabajar.
Ahora, tú me puedes decir, es que es muy complicado, es que es mucho trabajo, es que es difícil. Bueno, tengo que decirte que sí, sí es complicado, sí es difícil, pero trae bendición a tu vida y a tu matrimonio. Y es mucho más fácil cumplir estos roles que cumplir lo que los parámetros que nos están diciendo allá afuera. Tenemos la garantía de que al cumplir estos roles viene la bendición del Señor. Y eso es lo que queremos, que mi esposa sea bendecida, que mis hijos sean bendecidos, que mi matrimonio sea bendecido. Y cuando mi matrimonio es bendecido, yo quiero que más matrimonios sean bendecidos, que mi ministerio sea bendecido, etcétera, etcétera. Así que los dejo con el Salmo 127.1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, ¿qué cosa? Es una pérdida de tiempo. La casa es nuestra familia. Los constructores somos tú y yo, como varón, como mujer. ¿Qué estamos construyendo? Si no estamos construyendo, si no es el Señor en el que estamos edificando, tarde o temprano esa casa se va a derribar, no va a soportar. Tal vez unos meses, tal vez unos años, tarde o temprano se va a caer. Pero si tú estás construyendo sobre la roca que es Jesucristo, ¿van a venir las dificultades? Por supuesto que sí. Desearía que no vinieran dificultades sobre tu matrimonio, que no vinieran dificultades sobre mi matrimonio, pero no podemos evitarlo, hermanos. Esto es un hecho de que van a venir, van a venir. La grande diferencia es que estamos construidos sobre la roca, que es Jesucristo, que no cambia, que permanece, que a pesar de los golpes, que a pesar de la lluvia, que a pesar de las tormentas, van a venir dificultades, va a venir enfermedad, va a venir crisis económica, van a venir conflictos, van a venir, no podemos evitarlos. Pero en el Señor nos fortalecemos y nos edificamos. Así que yo espero que algunos de estos puntos hayan sido de bendición para tu vida. Quienes quieran obtener este material que estuvimos compartiendo, simplemente lo vamos a estar enviando ahí al grupo de WhatsApp. Si estás ahí inscrito, bueno, ahí te va a llegar la información para que la puedas obtener, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Y también te voy a estar compartiendo por aquí el enlace, si tú quieres aprender y conocer más de formación cristiana en línea, pues con mucho gusto puedes visitarlo, www.formacioncristianaenlinea.com, o bien también puedes escribirme por mensaje privado de WhatsApp 55 36 74 11 17. Estaremos enviando ahí el material en el grupo en el que estás, que se llama Roles Bíblicos, para que lo puedas tener. Y si no estás ahí en el grupo de WhatsApp, pues nada más escríbeme ahí por WhatsApp, ya se los dejé ahí en los comentarios para que te pueda hacer llegar este material. Próximamente estaremos abriendo diferentes programas para el matrimonio, para la familia, en consejería, adolescentes, etcétera. Pero es importante que entendamos la, la prioridad que debe tener nuestro matrimonio, lo importante que debe de ser solidificarnos en el Señor. Podemos aprender muchas cosas, pero si el matrimonio no está sólido, si no está completo, si no está firme, tarde o temprano se va a mover. No sé si alguien de los que está aquí tiene alguna aportación, alguna pregunta, sería bueno poder escucharlos. Pueden encender su micrófono. Si hay alguna pregunta, si hay alguna aportación, me gustaría escuchar. Siempre es importante. Hoy aprendí esto. Tal vez tú puedas decir, estos 4 puntos yo ya los tenía, me falta desarrollar este. Qué bueno, vamos bien. Tal vez me faltan desarrollar este, aquel, excelente. El punto es que empecemos a trabajar sobre ellos. Si alguien tiene alguna aportación, algún comentario, alguna duda, tanto del tema que acabamos de abordar como de los programas, cualquier información, con gusto, estoy a la orden y para servirles pueden encender su micrófono y les escuchamos. Perfecto. O soy muy bueno o soy muy malo. No me entendieron nada, ¿verdad? Entonces dicen, "Ah, quedé peor que antes de que empezara, hermano. No se preocupen. Ya vendrá el tiempo en el que el Señor nos revele todo esto. Adelante, mi hermana, Francisca. Dios les bendiga, buenas noches, pastor. Yo creo que pues hoy en día vivimos, ¿verdad? Una época donde pues el matrimonio está siendo muy confundido, está siendo denigrado, se puede decir también, pues por las corrientes que hoy en día están, están bombardeando. Sin embargo, pues sí es muy importante nosotros
siempre confrontar nuestra vida, nuestro matrimonio con la palabra de Dios y porque pues sí es nuestra guía, de verdad que eso es lo que nos salva, podría decirse, ¿no? Para llevar a cabo un matrimonio sano, para llevar a cabo una familia o tratar de llevar nuestra familia sana, nuestra familia pues lo mejor posible, nuestro matrimonio también. Y pues sí, había muchos puntos que ya lo sabíamos, otros que, unos que estamos trabajando, otros que nos faltan, pero pues ahí vamos. Gracias a Dios. Gracias, Dios les bendiga. Gloria a Dios, mi hermana, y gracias. Lo importante, pues bueno, ya escuchamos la información. Ahora, eso es lo más fácil, mis hermanos. Yo sé que implica un esfuerzo estar aquí. Ya bien podrían, como siempre les digo, estar acostaditos en su casa, en su camita, ¿verdad? Viendo una serie de Netflix deliciosa, pero están aquí. Están decidiendo, a ver, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Y está muy bien, los felicito. Pero esa es solo la primera parte y es la teoría. Escucharlo es muy fácil. Ahora sí, ya cuando apaguen el celular, cuando se salgan de esta reunión y se den cuenta, estamos cara a cara tú y yo, mi amor, y ya me acordé otra vez que me hiciste esto la vez pasada y otra vez ahí es donde verdaderamente ya empezamos a trabajar y a poner en marcha ese rol de amor sacrificial, ¿no es cierto? Porque aquí es muy fácil, aquí es muy sencillo, lo escuchamos y sí, listo. El punto no es ese, el punto es que se lo lleven de tarea todos los días y que lo recuerden, a ver si es cierto, tengo que amarla, tengo que amarlo. Yo la escogí. No creo que a ninguno de nosotros, en el 100% de las parejas que conozco, a ninguno se la han impuesto. Nosotros mismos, dicen por ahí, nosotros mismos solos nos pusimos la soga en el cuello, dicen algunos por ahí, ¿no? O sea, yo la escogí, yo lo escogí a él. Pues ahora yo escojo también amarlo. Ahora yo escojo también servirle. Ahora yo escojo también protegerla y dar mi vida por él y por ella. Ahora es importante entender que en primer lugar siempre tiene que ser mi esposa y mi esposo y no mis hijos, no mi ministerio, no mi pastorado. Está muy bien que quiera servir, pero en primera instancia yo tengo que ver por el bien de mi esposa, por el bien de mi esposo, antes que cualquier otra cosa. Y voy a ver por su bien emocional, físico, económico, etcétera, todas las áreas. Ya después por mis hijos. Y ya después entonces por mi ministerio. Y ya después entonces por mi familia, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Pues son en segundo término. Mi prioridad es mi esposa, mi esposo. Si eso es su prioridad, están sembrando adecuadamente y esto va a tener futuro. El problema es que nuestras prioridades están equivocadas. Y de ahí partimos. Es que mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es el ministerio, ¿no? Esa sí forma parte de tus prioridades, pero no es la primera. Ese es el punto. ¿Alguien más? Hermanos, amigos, ¿alguien más? ¿Algún comentario, alguna aportación? No quiero desvelarlos porque quiero que lleguen mañana temprano a sus iglesias a las 6 de la mañana para que barran y limpien, ¿no es cierto? Pero para que puedan estar temprano. ¿Alguna aportación más? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, si no hay más aportaciones, por ahí está mi hermana Gloria. Adelante, hermana Gloria. Sí, pastor, pues muchas gracias, primeramente porque estos temas, la verdad que nos ayudan mucho en el matrimonio y como nuestra hermana decía, ya son pasajes que conocemos, pero realmente a veces olvidamos esto, ¿verdad? Entonces, para mí, por ejemplo, ahorita que estamos viendo este tema, digo, qué importante es comprometernos con Dios a la obediencia, como lo veíamos en la conclusión, ¿verdad? Muchas veces lo conocemos, pero la falta de obediencia a Dios me quedó, Dios me habló aquí, ¿verdad? En la conclusión, es la falta de obediencia, cuando muchas veces es muy fácil ponernos en contra del esposo por una mínima cosa, por algo insignificante, ¿verdad? Podemos perder el control en un minuto. Entonces, qué especial es este tema. Le doy muchas gracias, pastor. Y pues siempre recordar que, pues que somos la ayuda idónea, ¿verdad? Que complementamos yo en el caso de mujer y que no es una competencia. Y también Dios me habló, ¿verdad? Porque muchas veces estamos como que queriendo competir y realmente eso pues no es bueno delante de Dios, ¿verdad? A veces en todo, en cositas mínimas, a veces hasta en a quién le salió mejor ese platillo, ¿verdad? A veces cuando uno lo cocina y el otro y
Y pues bueno, quiero darle gracias y pues Dios me habló, me recordó. Ahorita mi esposo no está aquí conmigo porque él tenía que hacer una vuelta, pero llegando yo me voy a sentar y voy a compartir este tema que usted nos acaba de dar el día de hoy. Muchas gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios. Y pues también vamos a tener esta conferencia, se va a quedar grabada. Y para los que no pudieron asistir, o si tú crees, bueno, tal vez esto con mucho amor le puede servir a este matrimonio, a esta persona, etcétera, les voy a compartir también el enlace para que se lo puedan enviar. En el caso de mi hermana Gloria, que decía, no, mi esposo no está aquí, bueno, no hay ningún problema. Le enviamos el link para que también lo pueda ver. Y después, eso es muy bueno lo que acaba de comentar, ¿no? Tal vez vamos a sentarnos, vamos a platicar, a ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar, qué ves que me está faltando, qué ves que necesito hacer o que puedo implementar, ¿no? Esto siempre con mucha humildad y con la disposición de escuchar, porque tenemos ese problema, ¿no? Si yo le digo algo a mi esposa, ella piensa que la estoy atacando. Si ella me dice algo a mí, pienso que me está atacando, ¿no? Y que quiere algo contra mí. Y no es así. Lo hacemos para construir, para mejorar, para hacer un matrimonio más sólido. Adelante, mi hermana Teo, por ahí está su manita arriba, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Yo me quedo, algo nuevo que aprendí es el no desesperarme, ¿verdad? El esperar, pero en el inter, el estar orando, porque a veces somos muy desesperadas. Nosotros las mujeres queremos todo, siempre andamos como que muy rápidas, corre, corre, pero la importancia, digo, me cae ahorita así como que el 20, la importancia de esperar, dar el espacio que se requiere y el mientras estar haciendo oración. Muchas gracias. Muy buen tema. Gloria a Dios, gracias, mi hermana. Muy cierto lo que acaba de decir mi hermana Teo, totalmente. Necesitamos, sí, tener fe, sí, orar, pero también necesitamos actuar. Y el problema muchas veces que tenemos como cristianos es que yo nada más oro y aquí como por arte de magia no tengo trabajo, me acuesto en la hamaca, pero ya oré. Entonces el Señor va a venir y me va a dar un trabajo. No, no es así. Yo necesito mandar las solicitudes, yo necesito pararme y salir y hacerlo. Y estoy orando en ese inter. Fíjense, un ejemplo muy claro es la vida de los discípulos. Cuando Jesús dice que iba caminando en el mar y que les decía a sus discípulos, ven y sígueme, había dos cosas implícitas que los discípulos tenían que hacer. Y es creer, o sea, necesitaba creer que verdaderamente ese era el Mesías, que ese era el Hijo de Dios. Necesitaba creerlo, podía creerlo o no creerlo. Tal vez es, tal vez no es. Ellos lo creyeron. Esa fue la primera parte, ok, lo creí. ¿Cuál fue la consecuencia? Como consecuencia, él les dijo, síganme. ¿Qué hicieron? Dejaron sus redes, se pararon y lo siguieron. ¿Eso a quién le correspondía? ¿A Dios? A ellos. Ellos tenían que tomar la decisión, ellos tenían que pararse, caminar y seguirlo. Entonces, si ven esas dos cuestiones implícitas, el creer, sí creo que eres Dios, pero ahora tengo que actuar, tengo que hacerlo. Eso es lo que hicieron los discípulos. Por ahí mi hermana Sandra tenía su manita arriba, quería compartirnos algo. Adelante, mi hermana. Sí, hermano, buenas noches a todos. Muchas gracias por el tema, muy edificante y recordando lo que decías desde el principio, toda la influencia que recibimos del entorno social. Y me viene a la memoria el versículo donde dice, someteos unos a otros en amor. Entonces yo creo que eso no se está viviendo en la actualidad en muchos matrimonios, vaya, y eso es lo que ha provocado los divorcios, en que la mujer quiere ser más que el hombre y es una competencia entre los dos. Y en lugar de complementarse, como bien decías, una palabra muy importante, creo que el amor se apaga precisamente cuando la pareja busca superar a la otra parte, en lugar de ser uno y buscar el beneficio de ambos, son del mismo equipo, como dijiste tú, pero yo hablo de Tigres, no del América. Y creo que es importante que el someterse es expresar el amor máximo, porque me estoy negando a mí misma, así como lo hizo Cristo para nosotros, ¿no? Y el amor pues cubre multitud de faltas. Entonces, si yo amo a mi pareja, pues estoy perdonando sus faltas y estoy viendo sus cualidades. Y a veces resaltamos más las faltas y las debilidades que las cualidades de la pareja.
Y cuando uno tiene la conciencia de decir, bueno, ok, tiene todas estas debilidades o todos estos defectos, pero voy a ver mejor todo lo bueno, porque yo también tengo debilidades y defectos. Y cuando la pareja se pone de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Vamos a complementarnos viendo todo lo bueno que cada uno tiene y eso nos va a enriquecer como pareja y a la vez lo vamos a transmitir también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, cuando nos sometemos a unos a otros en amor, pues el Señor viene y bendice nuestro hogar y trasciende la semilla a nuestros hijos y el legado que les dejamos es que ellos puedan ser lo mismo con sus parejas el día de mañana cuando se casen. Es mi aportación. Muchas gracias, hermano. Qué bendición. Gracias, mi hermana Sandra, por esta aportación. Algo muy importante que decía y que resaltamos actualmente. No competimos, nos complementamos. El problema es que el mundo te dice hoy, si él puede hacerlo, si él puede salir a trabajar, si él puede ser gerente, si él puede, claro que tú también puedes hacerlo. Y también, obviamente, sí lo puede hacer. El problema es que pierde ese rol bíblico. O sea, la mujer no fue hecha para ser gerente. No estoy diciendo, no me lo tomen a mal, presten mucha atención. No estoy diciendo que la mujer no puede trabajar, no puede estudiar, no puede ser, lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. El problema es que va a descuidar su prioridad más importante, que son sus hijos. Y lo hemos visto, pasa el tiempo, pasan los años. Tú puedes ser doctor, director, tener mucho dinero y darte cuenta que perdiste lo más importante. Ya eres adulto, ya eres un anciano y mis hijos están perdidos. Entonces, ¿de qué me sirvió ser gerente que me hacía sentir bien a mí, que mi ego se levantaba? ¿De qué me sirve eso? ¿Sí me explico? No estoy diciendo, no lo malentiendan, no estoy diciendo, es que la mujer tiene que quedarse en su casa y tiene que... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo puede hacer, pero su prioridad son sus hijos. Su prioridad es edificar a sus hijos, ayudar a su esposo. Entonces, el mundo nos ha vendido una idea diferente, distinta, pero la palabra no cambia. No estamos para competir, estamos para complementarnos. Y cuando nos complementamos como esposo y esposa, yo me voy a sentir pleno en todas las áreas que estoy desarrollando, como madre, como esposa, como profesionista, dentro de mi ministerio, etcétera, etcétera. ¿Puedes ir más, Hermano, Miser? Adelante. y si me permites nada más agregar en lo que estás diciendo, a veces la mujer gana más que el hombre. Y eso le da como una superioridad ante él y a veces dice, pues no te necesito porque yo gano más que tú y eso viene a causar un problema en el matrimonio. Entonces es muy importante, como dices tú, no es que sea malo que trabaje, pero que cumpla sus prioridades y que le dé siempre el lugar de eminencia. Por eso Sara le decía a Abraham, mi señor, ¿verdad? Le hablaba con respeto a su esposo. Entonces yo creo que es importante que el respeto no se pierda en la pareja y que la mujer, aunque gane más que el hombre, siempre esté sometida al varón. Y eso va a traer bendición a su vida. Cierto, totalmente, ¿no? El problema es que se han distorsionado mucho estos roles, por eso hablábamos, ¿no? O sea, ahorita la sociedad te dice, no, es que el hombre quiere ser tu jefe, el hombre quiere ser tu dictador, no, salte de ahí. Tú no fuiste hecha para ser esclava. Y sí, la verdad es que sí. ¿Cuál es el problema? Es que ninguno de los dos está cumpliendo su rol. Cuando hablamos de cabeza, pensamos precisamente en eso, ¿no? Yo mando, yo aquí yo ordeno, tráiganme mis chanclas, pónganme mi agua para el café, lávame mi ropa, hazme mi comida. Eso es ser dictador, eso no es ser cabeza de hogar, lo acabamos de ver. Como cabeza de hogar yo tengo que ser protector, yo tengo que ser guía, yo tengo que ser proveedor, yo tengo que ser muchas cosas totalmente opuestas a lo que el mundo nos dice. Adelante, mi hermana Consuelo, creo que quiere compartirnos algo. Está desactivado su... Ahí está, adelante. Ok, sí, nada más quería comentar que tenemos que reconocer también como mujeres cuando nos equivocamos, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo creo que fue ayer, íbamos con mi esposo en el coche y me dijo algo y reaccioné y le dije, no seas mentiroso, pero así, ¿no? Y luego me quedé, dije, no debí de haberle hablado de esa manera. Entonces se bajó a un Oxxo a hacer un depósito y cuando regresó, pero iba mi nieta con nosotros. Entonces yo dije, ¿y ahora? Entonces dije, así como fui de grosera delante de la nieta, pues delante de la nieta también voy a pedir perdón porque, o sea, ya la había regado, ¿no? Delante de ella. Entonces, pues ahora la iba a corregir también delante de ella. Entonces ya le dije, perdóname, no debí de haberte hablado de esa manera.
y ya nada más dijo que sí, ¿no? Pero me avergoncé un poco porque dije, iba la niña, ¿no? Bueno, un poco, no mucho, pero debemos de reconocer, porque a veces como que como mujeres pensamos que los hombres no tienen, como que no son sensibles, ¿no? Y yo platicando con mi esposa, otro día me dijo, oye, pasó esto y me dolió. O sea, entonces dije, yo siempre me ando quejando de que me duele alguna palabra o que no me hable de esta manera. Y siempre hemos hablado así y siempre le he expresado mi sentir. Pero pocas veces él me ha dicho, a mí no me gusta esto o me duele esto. Entonces, también como mujeres debemos de ser, no nada más exigir, ¿no? Que nos traten bien y que nos traten así como vaso frágil. También los varones deben de ser, tenemos que tomar conciencia de que también son sensibles como mujeres cuando la regamos y decir, perdóname, no estuvo mal como me dirigí a ti o como me expresé también en nuestros matrimonios. Amén. Gracias, mi hermana. Pues bueno, ahí se queda, mis hermanos, mucho que trabajar, hay mucho por hacer. Ninguno de nosotros todavía está terminado, nos falta mucho y pues cada día hay que seguir trabajando y esforzándonos. Espero que este tema haya quedado en sus corazones para que empiecen a trabajar en lo que a mí me corresponde, no lo que le falta a mi esposo, no lo que le falta a mi esposa, porque eso es más fácil señalarlo. ¿Qué me falta a mí cambiar? ¿Qué me falta a mí hacer para que esta relación sea transformada? En el momento que yo lo haga, van a venir veremos los frutos. Así que hay mucha tarea que hacer, vamos a seguir trabajando y pues bueno, nada, agradecerles. Ya les estaré enviando ahí, si están en el grupo, pues el PDF con esta información que estuve compartiendo con ustedes y la grabación también por si desean verla nuevamente o pueden compartirla con algún líder, con algún pastor de matrimonios, con algún matrimonio que estén ahí pastoreando, que crean que les puede servir, con mucho gusto. Sin más, me despido, mis hermanos. Que tengan un excelente fin de semana y lleguen mañana temprano a su iglesia. Hermano, Que Dios les nada bendiga. más, Perdón, hermana, no okay. les... No, había parte que se escuchaba distorsionado, ¿no? Para que cheque el... Ok, lo checamos. Ajá, es que había parte donde, no sé si nada más a mí, pero se escuchaba distorsionado. Se escuchaba distorsionado. ¿Sí me escuchó? Probablemente sea la conexión a internet. De cualquier forma, pues ya quedará grabada y ya la podrán visualizar nuevamente, ¿de acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, que pasen una buena noche y que Dios les bendiga. Bonita noche. Bendiciones. Bye bye. Adiós, hermana Sandra. Adiós. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Bendiciones, Mariteri.